Parte I. Paradigmas y espejo social. ¿Cuántos de ustedes han estado en la Casa de los Espejos de alguna feria? ¿Qué tal si esa fuera la única fuente de información que tuvieran sobre su cuerpo? Alguna absurda caricatura. Por ejemplo, yo una vez me vi sin cabello. ¿No es absurdo? La mayoría de los mapas de la gente son una función del espejo social. Viven fuera del espejo social y de su memoria. Una mamá me dijo el otro día, no puedo entender a mi hija. De repente ya tiene 17 años y es como si fuera otra persona. Nunca la había visto tan poco cooperativa, tan rebelde, tan enojada, tan poco dispuesta a ayudarnos en la casa, o siquiera abrirse a cualquier influencia. ¿Qué está sucediendo en el mapa o el paradigma de su cabeza? ¿Y qué se hace con ese mapa? ¿Se actúa de acuerdo a él? En la cabeza creamos una imagen de cierta persona. Es el mapa que tenemos de ella. ¿Alguien podría repetirle lo que yo digo aquí? Inténtelo otra vez. Trate de ser más positiva. Pero mientras una persona mantenga ese mapa, esa imagen de la otra persona en su cabeza, va a tratarla de ese modo. Y cuando a uno lo tratan de ese modo, la tendencia es responder de acuerdo a cómo lo tratan. Esto se llama la profecía que se autorrealiza. La gente responde al espejo social que la rodea. Entonces le dije a esta mamá, note cómo ve usted a su hija. Bueno, no es como yo la veo, es la forma en que ella es. Potencialmente, ella es capaz de hacer mucho más. Sí, por supuesto. ¿Por qué no la ve en términos de su potencial? ¿No es su potencial parte de la realidad de su vida? ¿No es la parte más importante? Sus manifestaciones presentes, cuando ella pasa por las altas y bajas emocionales de la llamada crisis de identidad de la adolescencia, son para usted incomprensibles. Hay que cambiar el mapa, el paradigma, por una visión basada en su potencial, en el cual usted realmente cree. Sí, pero ¿qué hago con su conducta y su total indisponibilidad para cooperar, para hacer su parte? Revise su paradigma, revise el mapa que tiene de ella. Recuerdo que estuve en una situación así. Uno de mis hijos adolescentes, justo antes de entrar a la secundaria, se volvió problemático. No funcionaba bien en ninguna área. Atléticamente, la gente se moría de risa al ver cómo daba el batazo antes de que le lanzaran la pelota. Académicamente, no es que le fuera mal en los exámenes, no podía ni siquiera empezarlos. Y socialmente, a veces, era muy tímido. Vean la evidencia que teníamos. Y Sandra y yo, mi esposa, decíamos sobre esto, quizá cada familia merece tener uno así. Pero queremos al muchacho y nos preocupaba. Recuerdo que una vez hablé del tema en Armonk, Nueva York. Estaba hablando sobre el estudio que abrió todo el campo de lo que se llama la profecía autorrealizada. Sobre una computadora en Inglaterra que a un grupo brillante lo declaró tonto. Dice el maestro, el grupo brillante está aquí. Tienen 120 o 130 de coeficiente intelectual y realmente les fascina aprender. Son un encanto. Y este grupo, y para apreciarlos basta verles las caras. Este grupo
también es encantador, pero no tienen la misma capacidad y es algo que hay que admitir. Adviertan lo que está pasando. El maestro está describiendo una realidad, ¿de acuerdo? Las cosas son así. Y los niños lo aceptan. Y actúan así durante un periodo de varios meses. En otras palabras, eso se vuelve su visión, su paradigma. Pero ¿saben qué? Varios meses después, se descubre que hubo un error en la computadora y los dos grupos fueron mal catalogados. Inmediatamente los examinaron, sin decir nada a nadie, y este grupo subió 18 puntos. Y este otro grupo bajó 14 puntos. La profecía que se autorrealiza. Nuestros mapas y paradigmas de nosotros mismos son en mucho una función del espejo social, una reversión basada en expectativas, paradigmas, representaciones mentales, mapas sostenidos por otras personas. Esa es la significación de los paradigmas. Y noten cómo la conducta y la actitud fluyen de cómo uno ve. Como iba diciendo, mientras yo estaba enseñando lo mismo que les enseño a ustedes ahora, en realidad estaba pensando en mi hijo. ¿Es posible que el problema sea mi paradigma? Que el problema sea yo y no mi hijo. Hablé con mi esposa cuando regresé de ese viaje y le dije, me pregunto si con el espejo social que manejamos no estamos contribuyendo bastante a los problemas y dificultades del chico, a sus carencias e inseguridades. Descubrimos que en cierta medida intentábamos ganar prestigio social gracias al desempeño de nuestros hijos. Eso era parte de nuestra motivación. Lo que la gente pensara de nosotros a través de nuestros hijos nos daba mucho gusto que hablaran bien de nosotros por el rendimiento de nuestros hijos. Nos preocupaba el peligro de no lograr ese prestigio. Vemos lo que buscamos. Así exploramos nuestros motivos y dijimos, esto no es lo que buscamos. Comenzamos a verlo de otro modo, como una persona con sus propios derechos, que no debe compararse con nadie más. Al no entrar en el espejo social de la comparación contra esquemas y normas, pudimos verlo como un ser de maduración tardía con tremendas potencialidades que no respondía en algunas áreas. No sabemos por qué, todo joven es un gran potencial. Y estábamos tratando de ponerle etiquetas. ¿Ven a qué me refiero con que la tendencia es proyectar nuestras propias experiencias como en una película casera? Proyectar en otra persona y etiquetar, pero nunca exploramos nuestros propios motivos, nunca nos volvemos reflexivos e introspectivos. Las cosas iban bien con los demás niños, pero de repente algo nos sacó de nuestro procedimiento operativo estándar y no sirvió de nada que quisiéramos motivarlo con recetas fáciles como, vamos, piensa positivamente, o no le quites la vista a la pelota cuando se aproxime. Atención, ahora tú bateas. Está bien, hijo, no te preocupes por eso. Olvídalo, todos cometen errores, está bien, no hay problema. Y cuando hablábamos a solas, ¡ay! Tenemos un gran problema. Duplicidad, falta de principios, como si él no tuviera ningún mérito propio. Fue la parte más difícil de la terapia, tratar con uno mismo, explorar nuestros propios paradigmas, liberarlos. Pero cuando tratas de tener a la gente, de poseerla, de ser su dueño, y que su desempeño se refleje en tu reputación, tu estructura básica de motivación condiciona tu paradigma sobre esa persona. Y la verás a través del marco de referencia de tu espejo social, y entras en la profecía que se autorrealiza. Esperemos que nuestra humildad nos despierte el interés y la disponibilidad para analizar nuestras ideas sobre la vida y cuestionarlas. Particularmente cuando se trata de nuestros propios mapas, los de nuestros seres queridos, de nuestros jefes, de nuestros asociados,
de personas cercanas. Y así, con toda humildad, decir a otras personas cómo lo ven. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su marco de referencia? ¿Cuál es su opinión? Y constantemente adquirir un sentido más claro de cómo son las cosas, logrando un paradigma mejor y mejor.